Las ondas. Una onda es una perturbación que viaja por un medio. Ese medio puede ser un material líquido, sólido o gaseoso. Inclusive también puede viajar por el vacío. Esa perturbación que viaja por el medio va alejándose del punto en donde se produjo. Al viajar, las ondas hacen vibrar las partículas del medio por el que se propagan. Las ondas transportan energía, pero no materia. Algunos ejemplos de ondas son olas en un estanque al tirar una piedra. La propagación del sonido. Propagación de pulsos en cuerdas. Propagación de la luz. Los frentes de onda. Es la unión de todos los puntos del medio que se encuentran en ese instante en el mismo estado de vibración. Existen frentes de ondas circulares, como por ejemplo, cuando lanzamos una piedra a un estanque donde no hay movimiento. Enseguida comenzamos a percibir figuras circulares. Esas figuras circulares son las llamadas frentes de onda. También podemos apreciar frentes de onda planos, que se producen al hacer un pulso en un estanque con un objeto recto. Las figuras que vemos son líneas rectas. A estos frentes de onda se le denomina frentes de onda planos. Clasificación de las ondas. Según el medio de propagación, las ondas pueden ser mecánicas, que difunden energía a través de un medio elástico, sólido, líquido o gaseoso. Por ejemplo, las ondas en una cuerda, ondas en el agua, las ondas sonoras que se propagan a través del aire. También podemos tener las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío, difunden energía por las oscilaciones de campos eléctricos y campos electromagnéticos, por ejemplo, la luz, la radiación ultravioleta y los rayos X. También podemos clasificar las ondas según la dirección de propagación. La dirección de la propagación de una onda puede ser paralela o perpendicular a la dirección del movimiento de las partículas del medio en que se propaga. Recordemos, líneas perpendiculares es cuando esas dos líneas tienen una intersección y el ángulo que forman entre ellas es de 90 grados. Por el contrario, las líneas paralelas no tienen ninguna intersección, tienen la misma dirección y tienen el mismo ángulo. Aquí podemos observar una forma de onda. En este caso tenemos una dirección de propagación que va de izquierda a derecha. También tenemos, si vemos una partícula de ellas, podemos observar que el movimiento que está realizando es de arriba a abajo o de abajo a arriba. En otro caso, también observamos una formación de ondas donde la dirección de propagación va de izquierda a derecha y la dirección de movimiento de una de esas partículas va en la misma dirección del movimiento de propagación. Va bien, va bien. Entonces, según la dirección de propagación, las ondas se clasifican en ondas longitudinales y ondas transversales. Las ondas longitudinales son aquellas en donde el movimiento de las partículas que transporta la onda es paralelo a la dirección de propagación de la onda. Como lo veíamos anteriormente, la dirección de propagación va de izquierda a derecha. Y si observamos una partícula, observamos que el movimiento va a ser en la misma dirección en que se está moviendo la onda. Quiere decir que la dirección de propagación y el movimiento de una de esas partículas que genera la onda son paralelas. Por lo tanto, son ondas longitudinales. Podemos apreciar ese ejemplo en un slinker. Como lo apreciamos en la imagen, vemos que el movimiento de la onda va de izquierda a derecha y el movimiento de las partículas también va en la misma dirección. Por lo tanto, esos dos movimientos son paralelos, por lo tanto es una onda longitudinal. Ondas transversales. Las ondas transversales son aquellas en donde el movimiento de las partículas que transporta la onda son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. Como observamos en la figura, la dirección de propagación va de izquierda a derecha. Ahora nos podemos situar en una de esas partículas. Observamos que el movimiento es hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ese movimiento lo está haciendo de manera perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Entonces, por esa razón, sabemos que son ondas transversales. Veamos el ejemplo con el slinker. Apreciamos que la dirección de propagación de la onda se produce de izquierda a derecha y el movimiento que genera las vibraciones de las ondas lo está haciendo en sentido perpendicular a la dirección de propagación. Por lo tanto, sabemos que son ondas transversales si se cumplen estas condiciones. Partes, propiedades o elementos de una onda. Podemos apreciar la forma tradicional de representación de ondas. Esas representaciones de las ondas están demarcadas por unas líneas límites que nos dice 0 segundos, 1 segundo. Sabemos que 1 segundo es la unidad mínima de tiempo del Sistema Internacional de Medidas. Ahora, también está limitada por una altura. Podemos apreciar que hay una línea que divide la onda a la mitad. Esa línea se llama eje o línea de equilibrio. Apreciamos que existen unas intersecciones entre la figura de la onda con el eje de equilibrio. A esas intersecciones se le denominan nodos. Y el nodo comienza desde el lugar donde inicia la perturbación. Aquí podemos apreciar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nodos. En la parte superior de la onda podemos apreciar las crestas. En ese caso apreciamos 1, 2, 3, 4 crestas. Y podemos tener más según el tamaño de la onda. En la parte inferior también nos encontramos con unos puntos que se van a llamar valles, que son los puntos inferiores de la onda. Nos encontramos con la longitud de onda. La longitud de onda
es la longitud o la distancia que existe entre una cresta a otra cresta, dos crestas consecutivas. También lo podemos apreciar entre dos valles consecutivos y de la misma manera podemos apreciarlo en tres nodos consecutivos. La amplitud es esa distancia que hay entre la línea de equilibrio con una cresta o la línea de equilibrio con un valle. El periodo es el tiempo que recorre la vibración de una cresta a la otra cresta. Ese tiempo se mide en segundos. También el periodo lo podemos calcular desde un nodo hasta el tercer nodo consecutivo. Hasta aquí. También lo podemos hacer de un valle a otro valle consecutivo. El periodo también se denomina vibración o ciclo. Podemos apreciar un periodo de tiempo de 0 a 1 segundo. Dentro de ese periodo de tiempo, de ese tramo de tiempo, podemos observar que se van a generar varias vibraciones, varios ciclos o lo que llamamos varios periodos. Entonces, comenzamos aquí en este nodo y vamos a generar un ciclo de aquí hasta aquí. Vamos a generar luego otro ciclo de aquí hasta aquí en este recorrido. Y de aquí hasta aquí vamos a generar otro hasta llegar a un segundo. La cantidad de periodos, de ciclos o de vibraciones que hemos contado va a ser la frecuencia. En este caso tenemos 3 periodos. 1, 2 y 3. También apreciamos la velocidad de propagación, que es esa velocidad con el que se propaga la vibración en el medio. Aquí tenemos la definición de cada una de esos elementos de la onda. Destacar que la amplitud tiene como variable la letra A y se mide en metros. El periodo, vibración o ciclo, tiene como variable la T mayúscula, no la T minúscula. Debemos aprender a diferenciar la T mayúscula de la T minúscula. El periodo se mide en segundos. La frecuencia, la variable es la F minúscula y se mide en hercios o hertz. La longitud de onda se simboliza por la letra griega lambda y esta se mide en metros. La velocidad de propagación se simboliza con la variable v y se mide en metros sobre segundos. Existen unas fórmulas para las ondas, que son la velocidad de propagación. Podemos observar que hay dos fórmulas. Velocidad es igual a longitud de onda sobre periodo. V igual a lambda sobre T mayúscula. También la otra fórmula que es V es igual a lambda por F, donde F es la frecuencia. La fórmula del periodo, T mayúscula, que es igual a 1 sobre la frecuencia. La otra fórmula, que es la frecuencia, que es F minúscula, es igual a 1 sobre el periodo. Veamos un ejemplo donde se apliquen las fórmulas. Una placa vibrante de un timbre eléctrico está unida a una cuerda por su extremo libre, tal como se muestra en la figura. Al sonar la campanilla, la placa empieza a vibrar con una frecuencia de 20 Hz, dando origen a una onda de amplitud 1 centímetro. Si la onda se propaga en la cuerda con una longitud de onda de 44 centímetros, determinar A, la velocidad de propagación de la onda, y B, esta velocidad si su amplitud se reduce a la mitad, o sea, a 0,5 centímetros. Aquí podemos apreciar la imagen del problema. Lo primero que debemos hacer cuando nos entregan un problema es sacar aparte los datos. Entonces, el problema nos dice que existe una frecuencia de 20 Hz. También nos dice que hay una amplitud de 1 centímetro. Recordemos que la amplitud debe medirse en metros. Por lo tanto, debemos hacer la correspondiente conversión para tenerla en metros. La longitud de onda dice que es 44 centímetros. Por lo tanto, debemos hacer la correspondiente conversión y esta queda en 0,44 metros. Debemos hallar la velocidad. ¿Cuál será la fórmula que debemos utilizar para realizar este ejemplo? Entonces, debemos observar que nos están preguntando la velocidad. Entonces, las fórmulas que vamos a utilizar son las de velocidad de propagación. Descartamos la de periodo y la de frecuencia. Ahora, tenemos dos fórmulas de velocidad. ¿Cuál fórmula debemos utilizar? Entonces, revisamos los datos. Tenemos frecuencia, amplitud y longitud de onda. ¿Cuál es la fórmula en donde se utilizan esos datos que ya tengo? Entonces, podemos apreciar que es esta la fórmula. Por lo tanto, es la que vamos a utilizar. Entonces, solamente es de tomar la fórmula, reemplazar los valores. En este caso no vamos a tener en cuenta las unidades de medida porque ya tenemos esas unidades como lo dicta el Sistema Internacional de Medidas, solo que cuando demos la respuesta le vamos a colocar la unidad de medida correspondiente. En este caso la velocidad se mide en metros sobre segundo. Entonces hacemos el reemplazo correspondiente, la multiplicación debida y entregamos la respuesta con las correspondientes unidades de medida. Entonces la velocidad de propagación de la onda es de 8,8 metros sobre segundos. El punto B nos dice buscar esta velocidad si su amplitud se reduce a la mitad. Sabemos que la amplitud va a ser de 0,5 centímetros. Pero miremos aquí en las fórmulas, ¿cuál fórmula debo utilizar teniendo esa amplitud? Como podemos observar, ninguna. Debemos utilizar las mismas fórmulas con los mismos datos. Por lo tanto, la respuesta es sencilla. Se debe utilizar los mismos datos, las mismas fórmulas, por lo tanto, es la misma velocidad que el punto anterior. Y damos la respuesta. Ejemplo 2. Un frente de onda se propaga por la superficie de un estanque con un periodo de 4 segundos y una velocidad de 20 metros sobre segundos. ¿Cuál es el valor de la longitud de onda correspondiente? Podemos apreciar las fórmulas. Tenemos unos datos. La variable que debemos encontrar es la longitud de onda. Entonces, miramos entre las fórmulas
¿cuál fórmula posiblemente nos sirve? Las únicas fórmulas donde tengo longitud de onda son en velocidad de propagación. Ahora, ¿cuál de las dos debo utilizar? Observamos que los datos que tengo son el periodo y la velocidad. Entonces, podemos apreciar que en la primera aparece la velocidad, el periodo y lambda. Esa aparece con una frecuencia, dato que no tenemos, entonces debemos utilizar esta. Pero debo hacer un despeje de la variable que no tengo. Después de realizado el despeje, nos quedaría lambda es igual a velocidad por el periodo, reemplazamos, hallamos el valor de la respuesta. Entonces la longitud de onda es de 80 metros. Ejemplo 3. Un corcho flota en el agua. Ejemplo 3. Un corcho flota en el agua que contiene un recipiente. Si se producen ondas periódicas en el agua con un periodo de 0,5 segundos y la distancia entre dos crestas consecutivas es de 8 centímetros, ¿cuántas vibraciones por segundo realiza el corcho? Entonces, aquí podemos realizar una figura acerca de la descripción que nos están dando. Entonces, podemos apreciar la onda. Nos dice que hay una distancia entre crestas, de aquí a aquí, que es de 8 centímetros. Esa distancia entre crestas es la longitud de onda. Ahora, nos dice que hay un periodo de 0,5 segundos. Recordemos que el periodo es el tiempo que se gasta en hacer la vibración de cresta a cresta en este caso. Tenemos también un tiempo, y ese tiempo nos marca un segundo, como lo dice aquí en la pregunta. Ya tenemos los datos porque sabemos graficarlos también y sabemos señalarlo en una gráfica. Ahora, tenemos las correspondientes fórmulas. ¿Cuál es la pregunta que me están haciendo? ¿Cuántas vibraciones por segundo realiza el corcho? Sabemos que la vibración es también el periodo o el ciclo. Entonces nos están preguntando cuántos ciclos se realiza en un segundo. ¿Cuántos periodos se realiza en un segundo? ¿Qué quiere decir esto? Que nos están preguntando es la frecuencia. La única fórmula que tenemos para hallar la frecuencia se encuentra aquí. También tenemos el dato del periodo. Por lo tanto, podemos utilizar esa fórmula de la siguiente manera. F igual a 1 sobre T. Hacemos el reemplazo correspondiente. Hallamos el valor y le colocamos la unidad. En 0,5 segundos vamos a encontrar dos periodos, dos ciclos o dos vibraciones.